Minot kainga yorana tatu yangarina i tatu pirihako i murite nuna nei o te Codeipa, kuvarit ko amaya te puoko hakatere o te delegación ko Sergio Tepano. Sergio y Orana Coe, bienvenido aquí a este programa. Comisionado Tavari y Orana Coe, Maururu, comisionado Irene y Orana, comisionado Edgar y Orana. Maururu tajeto korua y te pauro te tapatit korua y hangaena, mairot korua y nangaena, muhaka y te kite rapanoi y te manau o rote no hanga o te roaena o te estatuto e kiena e angameyena en kirungi te kainga. Me tatu moanyange te hua aie te wahanei araui hangai mo hakata ke atu mo vananga moho moanyange korua riva i te vananga mo ngoro e korua mai roto i raua pehete no hanga o te anga nei me ket me ani ko hanga a koe e ho ina ko hanga koe i te mahana mo tapura e ira korua an haka i te korua me hauha he roa nei e ki o nei. Tu tatu ki te roa nei o te delegao kui te a korua ai e he puoko o rote kainga o rote noho hangaina o hau rungi tatu kainga delegao e tanoroko mo haura a ki te tangata peni e te roa ena o te mana uena o te estatuto e anga me ieni angarina tu u i o peni me riva mo te kainga ka hoena pe mua Maururu haura este mahingo me ni baja etahi te ane o matu ha pa it baja baja ne yo hai et Codeipa i no i ai kit nu erora ma mataka ut tata kirunga to te anga kwanga ira me ni i no mai yo mai et nu mai tu mai mu a turo ke anginga no tatu wananga me ni tatu ha pa he derecho etahi moi murada hahat me tatu hangana martitika te trainga ot moi etahi o ina pero koteroa nei ki tu tatu ki tapura no etrapnui ki o ina ra ki tapura no tatu vananga y ro tatu tingora baja etapa o te delegación interna o te napanui ki oti o maite diálogo con el Estado, no tanto van a que no era nactiticate me nei propuesta nei o ina. Me no ha tanto derecho nei muy quite mahingo a nei tanoat me nei o ina. Me era he baja esta estatu ko koroba ko moto motu kiraroa mohmai et no roja muy mai anectítica o ina. Ahí me ha tanto este mahingo. ¿Cuánto tiempo lleva la solicitud o la demanda del pueblo Rapa Nui para establecer un estatuto en la comuna? Gracias, Betty. Bueno, como comentaba en su momento, este es un trabajo de largo aliento, ya que viene hace mucho tiempo. Está por cumplir más de 15 años desde la primera solicitud de este estatuto, entendiendo que es una herramienta, ya, por la administración local, un gobierno local, que se llame como sea, obviamente esta es la propuesta, y eso es lo que yo vengo a comentar, de que es algo que ha venido solicitándose de hace bastante tiempo a través de las autoridades electas democráticamente por el pueblo Rapa Nui, para que levanten un sistema ¿ya? Que nos haga tener mayor autonomía administrativa y que seamos capaces de resolver a nivel local y no tener que estar dependiendo de una región y estar haciendo todo este paso burocrático para poder tomar decisiones de acontecer local. Entonces eso es lo que yo llamaba en nuestra lengua, es decir que nosotros tenemos un espacio que finalmente es un derecho y que es un proceso a consulta, que antes, Betty, nos imponían, ¿ya? Y hoy día tenemos ese derecho a que nos consulten a través de este proceso, ¿ya? Que está validado y ratificado a través de los convenios 169 y que Chile vuelve a ratificar. Por tanto, eso es lo que nosotros tenemos que primero cuidar, lo ganado, ¿ya? Tenemos que respetar ese proceso, porque es algo que se ganó con tiempo y eso fue un reconocimiento a los pueblos originarios, ¿ya? Tener este proceso a consulta. Así es que ese es el llamado, solamente a cuidar lo que hemos ganado. Sí. Una de las cosas que mucho el pueblo Rapa Nui comenta, y a lo mejor por falta más de información, el bien que es una consulta indígena
siempre se pide de que no las autoridades gubernamentales no esté presente porque sería como una presión. Es una de las situaciones que te pasó a ti en una instancia y las mismas autoridades de CODEIPA acá que están sentadas en la mesa. Y algunos de los presentes en esa época decían que ellos no se sentían cómodos porque las autoridades del Estado estaban ahí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Más que el afán de hacer una presión en las personas, claramente uno no puede muchas veces hacerse cargo de lo que uno puede provocar en algunas personas, pero en el principio de la buena fe de la consulta es que las instituciones estatales, en este caso hoy nos corresponde a nosotros estar en cabeza desde el punto de vista institucional, a velar por el cumplimiento, ¿ya?, a cabalidad del derecho. Solamente eso, no con la intención de incidir en lo absoluto, ¿ya? Y no ha sido mi postura tampoco, ni tampoco la del Ministerio, sino que entregar las herramientas y quien tiene que lidiar con el pueblo, con la gente, es obviamente la institución que fue electa para tal efecto, ¿ya? Por tanto, no es nuestra intención, sino que solamente proporcionar los espacios, ¿ya? Obviamente que las instancias donde se dé el diálogo tengamos todo el material disponible, audiovisual, etcétera, de información, y ese es nuestro trabajo, finalmente, como de coordinar lo que incluso CODEIPA a nosotros nos transmita y que para ellos sea lo más conveniente para que sea un proceso súper limpio y desde la buena fe. Transparente, eso. Comisionado. Yo encuentro que lo que pasó ese día, independiente o meta pasa ir a Mahana, pero algo yo encuentro que fue falta de respeto, porque a tato no pari, tato ni amua, ni tato atua, ya. Tapi salva o ya y de delegado, algo salva ya ahí a Rapa Nui. Independiente ahí otifico, pero no es acto para Rapa Nui peni Rapa Nui. Y ahí era con la muy peni motequea peni gente mana u Rapa Nui. Grupo nei ina kai hanga grupo nei hanga. Entonces, era el límite de tangata mo podemos correr todo me. Mi principal es acá topa te Rapa Nui que no Rapa Nui menía y hacaron y toda opinión independiente penio te fico pero tato ko paria tato mo kori ngapo kirikiriki porque rame mogo en me kirikiriki ngapo kirikiriki. Quisiera agregar un poco lo que dice el delegado. Hay que pensar de que hay un mandato que nos entrega el pueblo, ¿no es cierto?, del momento que nos elige para poder impulsar proyectos de desarrollos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desarrollo del territorio y también de tierra, porque esas son las facultades que tiene la subcomisión. Y lo único que hemos hecho en este proceso es proponer, ¿no es cierto?, al gobierno para que hay un mandato entregado anteriormente que viene arrastrando de mucho tiempo y que lo único que hemos hecho es volver a rescatar del Congreso, revisar de nuevo. Es un proceso largo y también tuvimos que negociar con el gobierno las condiciones, porque inicialmente las dos propuestas, por lo menos a esta subcomisión, no nos satisfacía. Entonces, obviamente, tuvimos que mejorar algunas cosas, las cosas importantes para el pueblo Rapa Nui, que nosotros representamos, que tenemos que representar el derecho del pueblo Rapa Nui. Entonces, y lo otro es que nuestro deber como autoridades del pueblo Rapa Nui tenemos que acompañar en el proceso, ¿no es cierto?, de la entrega de la información para transparentar, ¿no es cierto?, y que lo que se acordó con el gobierno inicialmente como propuesta tiene que cumplir cabalmente. Pero no es una presión, es nuestro deber estar, porque el pueblo nos votó, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí para aclarar dudas, para apoyar al pueblo, pero dentro de un marco de respeto, porque nosotros para poder avanzar tenemos que aprender a respetarnos nosotros. Nosotros no somos diferentes nacionalidades, somos un solo pueblo. Y por ende, aunque que sea el delegado, es un delegado que representa al Estado, pero también es un Rapa Nui. Y obviamente él tiene la misma mirada y trabajamos en equipo, o sea, el trabajo de la subcomisión. Todo lo que hemos impulsado de la subcomisión, el presidente de CODEIPA es el delegado. Pero no quiere decir que nos impone a nosotros a que lo que quiere el Estado. Eso hay que dejarlo bien claro a la comunidad para que entienda de que esta propuesta no es del Estado. Es un trabajo en conjunto con el Estado, pero que nosotros buscamos los mecanismos, porque también hay que entender que los Estados no están acostumbrados a entregar poderes.
Claro. Y en el fondo lo que está haciendo acá, el Estado está entregando poder a un territorio, poder donde usted tiene que definir y decidir, porque va a ser una ley constitucional. Es una ley que vamos a tener un rango de administración a un nivel de regiones. Vamos a salir de la quinta región y vamos a constituir un territorio especial donde vamos a tener el rango de regiones y vamos a tener las competencias y los presupuestos, por lo menos, en las primeras propuestas de los 3 temas que al pueblo Rapa Nui le interesa, que es patrimonio, tierras y cultura. Delegado, ¿cuál va a ser la imagen o la estructura que va a quedar la delegación si el estatuto se aprueba? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser la diferencia con lo que hay hoy día? Bueno, dentro de primero, desde el punto de vista político, va a salir, porque si aparece un gobierno especial, realmente la CODIPA se disuelve y se genera este nuevo órgano, ¿ya? Y por tanto el delegado no va a estar dentro de este órgano, ¿ya? Como lo es hoy, que hoy me toca ser el presidente de la comisión en pleno. Eso desde el punto de vista político, ¿ya? Entonces las facultades van a pasar por eso se habla a la nueva gobernanza. Claro, y se habla aquí como que del poder que se traspasa y se transmite justamente a este nuevo gobierno. Por tanto, es súper importante lo que menciona aquí el comisionado, que realmente nos faculta más, y esa facultad significa mayor poder de decisión aquí en el territorio. Entonces, el delegado ya no conformaría este órgano, ¿ya? Del punto de vista político, pero sí administrativamente estaría a cargo de todos los servicios públicos en la isla. Eso incluye... No de la totalidad, porque algunos pasarían también quizá con competencias y potestades de este gobierno especial. Que es el caso de bienes nacionales. Entonces, bienes nacionales, para que el pueblo entienda bien, ya no trabajaría bajo la tutela del delegado, sino que trabajaría en colaboración con el GTE. Totalmente, pero siempre tendría una vinculación con el ministerio, ¿ya? Pero finalmente lo que es en la práctica, y que hoy día es así. Hoy día los temas se resuelven en la subcomisión, sobre todo los temas sobre tierras, también de desarrollo, pasan por la subcomisión. Nosotros en la práctica tenemos bastante poder de decisión aquí, depositados en el territorio. Entonces lo que hay que hacer ahora es fortalecerlo, ¿ya? Y crear justamente esta institucionalidad que es la propuesta, ¿ya? Y por eso yo digo, es un debate, es una instancia donde el pueblo tiene que decidir si efectivamente, primero, nos gusta la propuesta, y segundo también, ser súper sensatos y pensarse que estamos preparados también, ¿ya? Porque esto también es un poncho grande, como dicen en el buen término. Entonces tenemos que ser capaces de dar el ancho para poder estar dentro y administrar este gobierno, porque requiere de una administración, ¿ya? Pero yo tengo bastante fe de que se puede. Hoy en día tenemos la máxima autoridad, que es Rapa Nui. Tenemos comisionados que son Rapa Nui. Tenemos la alcaldesa, que es Rapa Nui también, los consejeros del mar. Entonces, los CORE. Tenemos... De verdad que desde ahí comienzan las autodeterminaciones también, más allá de que estemos ligados bajo un estamento o bajo también una política nacional. Nosotros tenemos nuestra propia política particular, la vivimos acá en la isla y nosotros la ejercemos en la práctica, es así, más allá que el documento diga algo o las directrices te digan algo, pero nosotros en la práctica velamos mucho por lo que es Rapa Nui, manteniendo un equilibrio además, porque necesitamos progresar además con todas, obviamente, estas restricciones, manteniendo también nuestra cosmovisión y por sobre todo la identidad. Tenemos que nosotros saber adaptarnos al futuro, ¿ya? Porque la globalización ya llegó a la isla. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos, pero sin perder identidad. Comisionado Tavares. Es súper importante dejar en claro que en esta situación, con el tema del estatuto, se provocan ciertos resquemores por parte de la población. Yo creo que es un derecho que toda comunidad tiene de manifestarse, ya sea en pro o en contra. Pero lo que más llama la atención es que hay grupos o hay personas que están como muy decididas a interrumpir este proceso, manifestándose, mandando cartas, yendo a reuniones. Y mi llamado es el siguiente. Nosotros como subcomisión hemos sido muy criticados por un proceso que estuvo escondido durante muchos años, o estuvo dormido, no sé, en el Congreso,
Y nuestro trabajo fue rescatar eso y traerlo a la isla para que el pueblo lo trabaje en un modo de borrador. La gente cree que este documento es el definitivo, es impositivo cuando no lo es. Es un trabajo. Mira, vamos a terminar con la entrega de información a las familias y comienza el periodo de deliberación. Eso significa que en el periodo de deliberación el pueblo, la gente, se tiene que sentar y trabajar ese proyecto, trabajar ese borrador. Por algo se llama borrador, muy simple. Agarra una goma, borra lo que esté ahí y pone lo que tú consideres que es bueno para tu tierra. De eso se trata esto. Ya, una vez que se termine el proceso de deliberación, viene la elección de 5 representantes para ir a dialogar con el Estado, que no vamos a hacer nosotros. Eso el pueblo lo va a elegir. Lo va a elegir. Sí. Va a elegir dentro de esas mismas personas que quizás están en contra del proceso, hasta ellos pueden participar, pueden ser electos para ir a negociar allá en el continente, para decir los puntos de vista allá, en primera persona. Entonces la invitación al pueblo, por lo menos desde mi cosmovisión, invitarlo a ser parte de este proceso, más allá de si están de acuerdo o no están de acuerdo, que al final y al cabo la decisión final va a ser el día de la votación. Pero quiero que la comunidad entienda que este es un proceso que no se va a volver a repetir. A mí me han dicho, pero ¿por qué el apuro? Estuvo casi 20 años durmiendo o escondida, no sé. Hay un excomisionado que trabajó en ese proyecto en aquellos años y hoy en día está en contra, entonces no se entiende. No se entiende. Entonces la idea es comunidad, Hakatopa Kurua Mataki Kurua Epe, Hakaron Kuruit Vanana, Tayañañer Kurua Kakimi Kuruit Instancia, Muañaño Kuruit Me. Yo todos los días bajo a la feria a desayunar y me siento con 5, 6, 7, 8 personas dando cátedra, dando charlas. Voy caminando por la calle, me paran los autos, me paran las motos, algunos de muy buena onda, otros de muy mala onda, y a la final se genera un diálogo de 5 minutos, de 10 minutos, de media hora, y la gente ya tiene una visión distinta. Sabemos, o sea, voy a hablar por mí. Yo sé que hay intereses. Como cuando yo entré por primera vez a la Comisión de Desarrollo el primer mes, yo vi que habían personas que estaban imponiendo una gobernanza que a grandes rasgos se explicó y que fue una gobernanza o un estatuto entre paredes, ¿cachai? Que no fue consultiva, a diferencia de esta, que sí es consultiva. Delegado, gracias. Quiero comentar algo, Betty, sobre lo mismo que está planteando el delegado aquí con el compañero. Para que sepa el pueblo que todas las autoridades locales, como el Consejo del Mar, como Maugenúa, es gracias a la subcomisión que fue a pelear. Sí. ¿Ya? Los parió. Mató y Jacaporeco para que llegara al territorio. ¿Ya? Y no hay ningún comisionado adentro. Se entregó el trabajo al pueblo. Ustedes peleen. Lo que hace la comisión es apoyarlo a ellos. Y tú ahora, papá, ayuda muy mojo que atire muquimite recursos, puro mojo una bajadera, pero inarame que trapnui. Hago, por ejemplo, en Groa Revitiara, con Meni Kimene Tavari Penille, incluso antes que tú me quiero tener. Te pirimete te uka te kimi que au ina o voto ina o te estatuto que vai meni es simple y cuaco roa muy ina ko kai cómodo yo creo que te harapi ki ko ina pero está pura ko tu ina porque moturu ho es auru tangata mo voto ora nu era ho es auru era carera ya por uite ai tu wei onu temo te genua peniki ai nu ha ho peni ina ko voto estatuto porque de título dominio o te tire vaya que hago pero angarina hoy de título dominio eso es lo que significa título dominio significa venir o te tire y vaya que hago y tú en un dueño pero es hoy te tengas casi la mayoría tú ayer no pariera no hagan otra obsesión de derecho y no todo el título dominio pero no era todo el título dominio caminar que te van a tirar significa o te tire y vaya tu tenua que acoge.
te me e hauha amo wanyangi o tātou, te amune pauro te tapati ki te roa era peni mo haka ngiangi ki tātou tangata, mo i te mau aera ua peni pe he kuru e ki ai, e mo naho ai tō ona kuhane, mo turu ai pe mo tapurai, e mana uero ona i rā mahana. Mo taua ro te roa e ro te planificación o te horara e ro te estatuto e ra mohuki i nei i te kainga i ataro mai tō oku manau i angarina ki te roa era peni horero te wananga ruko te estao i nei ana wananga ta i rā pehera me ino oai. Era mote... el diálogo con el Estado, si me recuerdo bien, en la etapa de planificación se había solicitado que se realizara el diálogo con el Estado acá y no en el continente. Bueno, te estás y me hoy, te estás y consultara, pagas de algo Estado. Tapura no hoy me y nada, vamos a Estado. La etapa de liberación se va a acordar eso. Sí. O sea, mena ko uyena mo te pueblo aquí. No, oira hoi te roa pe tata kenei te roa pe ni te no hanga pa ro te roa te ui consulta indígena mai equiera era ujur e rima baja. Eta baja era pe ni etapa de planificación ira hora ko hatu era pe ni e hia ta ava i ku hanga mo aiatu e hia tangata hia me. Ya, i rote rā roa pai tato ara etapa. O ira pai muhaka mana umoho pai ai roa pai te nu e tata ke roa peni e apai kama uere ke a dire ta haka rea nei. E hoki haka utau ki tu vana kia te ro kia koe peni e. E borrador. Ok. Goma. Ka borra ngā tuki e rei ai ka haka e ki ta amere koe hanga era. Punto en koe plantea mañana es un punto muhaka e ki nui me e. Que la negociación con el Estado se debe realizar en el territorio insular. Y ella ahí te consulta. Y hoy te irá. Ya, kuia me moanyangi riveria pa e tatou e te hua ai autoko pa i roto nei e anga nei ai roto me uie o honei moanyangi riveria korua e anga ko no ne tu uena ki te hare ki katipare ki rot marai ra huru kona e no maien e te kana e vananga o rongi no hanga te estatuto a rote no hanga de quiera etapa de entrega de información. Hoi a huru mapai o te awa nei o ruti haka mau te etapa o te entrega de información. Te haura ina hinu utu haku atu ni ungatu te rongo ke ako. Pero he hata te bajaira e quiera diálogo interno y deliberación. O sea, piri haku te rapanui. Heanga peni ko punto G y repite yo mai e iro te hua ai tato. Hatmen pop. Ya. Mairoto ra mahoi ki me perentano ina. Mairoto ranga hatu era haira vananga era peni hatme monoho hora he tapure ya tato hiu i te tangata i te a i te noho hanga o te roane o te estatuto yanga i o mai ai. Mo mau ira punto era o te hua ai tato ora panui mo wananga mo moto kira noho hanga o pehe ana kamiare pehe titika hanga mo noho ai aro te ya cuídate me riberi ka tiene te tema te deliberación tu pe ki te roar mo vai lima tangata mo represente te ira hanga te manda o te rapanui tato ta mato ma ai eva ko de ipa tarino mai dame ma ai eva me era y digo un pajo no te delegado hoy mote mai hoy ya es el pueblo rapanui el que obviamente yo no sé si la CONADI va a estar involucrada en el tema de la elección. Ministro de Fe, ya cómo se desarrolla. Acta, etcétera. Ya vota para que está candidatos a no eres Ocolima, modiaro aquí está, que más democrático. Sí. Ya, está apurada para ir a una entrega de liberación penille que la negociación con el Estado se tiene que realizar en Rapa Nui. Y se va a realizar en Rapa Nui porque el pueblo lo pidió así. Este es un avance súper importante. Sí. Es la oportunidad, o tatu para Rapa Nui, mota apuraro ahí, me tivese ni, que tivese tatoa, peje tatu y hangai, magateri tamatu genua, y tatu genua. Ahora de acá era nueva gobernanza de Boboé. Ya, hay pues CONADI, Umeyaki Roto, Ministerio de Bienes Nacionales,
Pemo acá ojoena, somete geomente tahi ministerio era, lo titropa yo te taucaurucao, ne? Iteroa te anga, ni liberibaro. Ni liberibaro, ya. Eva tangata ka conformar nueva gobernanza. Ita pa ikuru penie erua kupu o te nga vahaera motehiva. Kima ya te no penia hapa ia kupu motire. Iho ita to kai pa ki tire pore ko ka to tire. Mai hete monio mai era. Ta o mai tire. Ya. Eva iho ita to vaha ta copa anana que ta tu a veces pone un proguino per meri televisione y no voy a comprar. Ya comenta. Me es derecho, pero más que te tu cura peña, moira nga baja erua, motire, y na nga ujivaera, ecoit injerencia y me patrimonial, cultural, arqueológico, ni tierra o terapa no. Me era cupo erima. No era erua acá, no era de desarrollo. Que mi instancia me era. Kimaira korua peni na korua ko haka pune kimai te roa era peni erua hiva. Pero esta no nos hoita ko atato moto peni ira kupo era erua. Eho. Este puai o tato ira. Hai tu hijo tato ira. Hai padrón da panu hita tu kabotoni tatu nu hokorima. Eho. Ya, no tire pe hai padrón tire pero Anai hetire. Eho. Pero ihanga era ko ki tinga kupo erua ere kiera mohau. Mohau ta candidato ra panu monot mere ai iriva, no? Eho. Cuídate, porque te enojan pa yo te van a muañañi corua a peni jorena corua aquí en a peni etano no ura era jaque otro pa en era porque jorena pa está pura hay padronero rau hasta tu cauro pero era de alcalde etano no hoy abaja pa ina kai puru kitera panoi sino que mata aquí te tato maitera panoi te tire te papa muai te pua i o te rapanui, huki oho, i tāna tangata rapanui i roto. Cuídate, hakatika riva tau aki te tangata, porque horaneta tu vananga nei peni ra erua kupo mo hau, hihi te mana ua te tangata, tano noa hau mo o ki roto. Pero haka ke o moto pues ta tangata. Peni ki era te no, hay mayoría de voto, o te no era ka o era mo ki roto consejo, de presidente a Navarra. Ya. Penitco eres no. Caboto este pueblo. Mo voto hoy este pueblo, hay derecho a un voto. Y hoy a tire, te das tanto, campear, puo, te presidente de la gobernanza, tire. Que me. Yo no está cata mai no porque ia tato e moto ana. E turi ana o nuite mona eta. Era te tahi problema no te no mai na moto. Ya, ita tu moto ita tu ana. En vez de no era moto mayera, elimina te estatuto. En vez de que me mato que supervisor, te ahora o te la enchire más menite ngata mai hao, eru avión te mahana. Ya, peheia te pahi, cuiri at moni, peheia no ena enoheni atire, o sea, ya no tire no ena nui, tani meni trago auto. Ecopau. Ai mesmo moto. Porque meni yo te estatuto, es mesmo trapa nui ana. Ko tu me kira ere o pero ta hanga koru te estatuto de turu koru aquí koru ina. Yo ti mawana o pero en vemos moto ki te me nui mau. Em tu me nui te no ai haromata ka turme chame peheia. Nat mama ho me ni te moto ki nga poki hinga nui te i te ara como te tu terror te vai me tata e que o te ra monio te hospital hak mo ki atire. Agora não nem não tem não nem não há como heritear mas não maro o te não nem porque é que o me com a peana e nem há que titica tato pe autoridade ainda tato he une ya mas aí aqui uire catane porque ita to é motor o mono itite tá tato ati ni o te hora ni ta era va animo há que titica cu iri aria que tio igual morava o me era hay te tara, hay te voluntad, Buena pregunta. Me gustaría que contestara esa pregunta delegado en tema presupuestario. ¿Cómo va a quedar, independiente que hoy día tenemos cierta cantidad, cómo se va a gestionar los presupuestos si llegase a quedar el estatuto? O para que la comunidad también entienda. Bueno,
Por eso, estimada Betty, una carrera de largo aliento. Estamos en una primera etapa, en la segunda etapa, de hablar de presupuesto es muy prematuro, ¿ya? Como para hablar de números, pero sí, obviamente, esto tiene que ir a una discusión legislativa sobre el presupuesto, porque tiene que funcionar el gobierno con un presupuesto propio, y eso se vería a través de DIPRES, etcétera, pero ese es un camino posterior. Yo creo que estamos todavía en esto, ordenando un poco, así que una vez, si es que llegara a flotar esto, obviamente ya sería esa segunda etapa de cómo podría ser el tema ya presupuestario, entrar de lleno a los números. ¿Eso quiere decir que va a depender del futuro gobierno que entra? No, esto depende del pueblo hoy día. ¿Ya? Y obviamente los gobiernos inciden bastante, pero si se deja un precedente que hoy día hay intenciones de generar un gobierno local para que nos dé mayor autonomía administrativa, obviamente eso también es presión para el gobierno que esté. ¿Ya? Por eso también un poco la premura, dejar instalado algo, un precedente, ¿ya? Y que se manifieste el derecho del pueblo. Porque hoy día, y déjame terminar la idea, hoy día, por ejemplo, lo que dice la comisionada AOA, en el sentido que tenemos mucho desorden, en el caso que tenemos un LATAM, que ahora el próximo mes está llegando con 13 vuelos semanal, el colapso con la energía, con el agua, colapso de capacidad de carga en cada uno de los sitios, el tema de los barcos que está llegando con muchos vehículos, de personas que la 21070 no está funcionando de forma correcta porque los que están recién llegando está trayendo cantidades de autos. Entonces todo ese desorden, sino una desorganización, de qué manera el gobierno o la delegación, que en este caso la autoridad máxima de nuestra comunidad, puede garantizar el buen desarrollo en la isla. Vamos poniendo por punto para que nos ordenemos también en este pupurrí de peticiones. De un viaje. Primero es que, claro, con esta propuesta caen facultades también a este gobierno para justamente estructurar un poco más y ordenar lo que usted menciona. Pero yo creo que es una instancia donde podemos abordar esto, pero se tiene que hacer paralelo. Ya nosotros tenemos obviamente trabajo, seguimos avanzando obviamente con esta instancia de la consulta, pero son muchas cosas las que se tienen que hacer. Podríamos decir que la ley 21.070 tiene un órgano también que es electo por el pueblo representativo, que es el Consejo de Carga Demográfica. Se está trabajando, pero que hay que tener también, hay que ser súper sensatos, ¿ya? Y súper honestos con uno mismo y con sus terceros. Es que Rapa Nui es un lugar turístico. Sí. Por ende vamos a tener esta cantidad de gente que viene y nos sostenemos económicamente el 90% de la actividad turística. Sí. Entonces es un dilema y una misión compleja para las autoridades mantener el progreso que todos quieren, cuidando el medio ambiente de la isla. Que es prioridad número 1. Medio ambiente, la cultura, y que esto se basa en el plan de carga demográfica, que están todas las variables y las que todas las semanas se discuten, ¿ya? Y todas las semanas se están haciendo inversiones, se está trabajando, hay compromisos también del gobierno, pero hay que mantener justamente ese equilibrio y que cae en responsabilidad de todas las autoridades de cómo seguimos progresando con estas restricciones. ¿Ya? ¿Puedo agregar algo con respecto? Mira, tengo varias ideas que estaba escuchando atentamente. Yo creo que primero nosotros tenemos que reconocer actualmente, nosotros tenemos ciertas autonomías en el territorio reconocido por ley. Maugenúa es autónomo, independiente y administra nuestro patrimonio, y eso está reconocido por ley. Corote Baicaba, que es el Consejo del Mar, que después se creó el área de marinas protegidas, con una declaración se reconoce al Consejo del Mar, que es la coadministración, ¿no es cierto?, de las áreas marinas protegidas. Eso es autonomía, eso es ley. Y esta propuesta va a fortalecer la autonomía administrativa del territorio. Administrativa, ¿qué quiere decir eso? Que las competencias que tiene el gobierno regional a través de su seremía va a traspasar directamente a la delegación local. Y la relación del territorio no va a pasar ni por el gobernador regional, ni por la seremía, sino que va a tener una relación directamente con el Ministerio de Interior, y el Ministerio de Interior
el trabajo, una planificación del desarrollo de la isla con el gobierno del territorio especial, va a llegar directamente al Ministerio de Interior y baja a solicitar, y ahí pueden subir, ¿no es cierto?, propuestas, proyectos y bajar fondos que llegan a territorios y se implementa sin pasar esta tremenda vuelta. El fondo de esta propuesta es una propuesta de administración del territorio, administración que quiere decir las competencias de la gestión pública en el territorio. Y sin perjuicio de eso, logramos negociar en primera instancia de que por lo menos tema de tierra, patrimonio y cultura va a pasar las competencias, que o sea, no es menor, y el presupuesto. Lo otro que quiero agregar, que por lo menos en la negociación previa que hemos hecho con el gobierno, hay un compromiso que está pendiente, que hemos solicitado que nos entrega cuánto es el Estado gasta en la isla ahora. Y el otro compromiso, que va a quedar en un articulado, de que no va a ser menos el traspaso de estas competencias, no va a ser menos de lo que actualmente el gobierno o el Estado aporta al comercio. Eso es un tema súper importante. Y después ahí, de acuerdo a las competencias que va a tener este gobierno, las capacidades que va a tener este gobierno, obviamente tiene que ir levantando o bajando presupuestos para mejorar todas estas problemáticas que tenemos nosotros. Pero por lo menos tú tenías una relación más directa con los ministerios. Claro. O sea, no hay tanta vuelta que... Y ahí nosotros como territorio vamos a tener que crear un portafolio de proyectos, subirlo, y cuando se llaman a la elaboración de proyectos de presupuesto de la nación, ahí vamos a tener que meterlo y se va a asignar directamente los fondos al territorio. Sin intermediario, sin nada. Ya. Delegado, ya que estamos en una propuesta, en un borrador para el Estatuto Especial, actualmente la delegación o las distintas instituciones en la isla, ¿se conocen los recursos que tienen actualmente hoy día de cada una de ellas? ¿O se podría hablar de un presupuesto aproximadamente de todas las institucionalidades? Actualmente estamos recabando la información, ya, pero obviamente todas las instituciones conocen su presupuesto, ya eso incluso el año anterior. Ya saben más o menos con lo que van a trabajar para el año de ejecución presupuestaria. Pero por ponerle un ejemplo, solamente el hospital tiene alrededor de 15.000 millones anuales. Con eso funciona un hospital, 15.000 millones. Nosotros, como Rapa Nui, con nuestro propio patrimonio, que son los sitios de habitación, el Parque Nacional Rapa Nui, genera la última asamblea hace cerca de los 4.000 millones y fracciones, 4.000 millones anuales. No alcanzamos el 50% del presupuesto que ejecuta el hospital. Entonces, para que tengamos una noción y hagamos como una dimensión de lo que significa la cantidad de presupuesto que invierte el Estado en la isla. Solamente con el hospital. Y hablé de un servicio público. Y tenemos 36 servicios públicos en la provincia. Entonces no tiene como una aproximación total. No, que no soy súper responsable de la cifra. Y cuando tenga una cifra exacta, se las daremos aquí transmitiendo a través de la autoridad y quizás también aquí en un nuevo programa en el futuro. Ya, ahora el comisionado Hereveri habló de carpeta de proyectos que actualmente podría estar preparado si es que llegara a ser votado sí al estatuto. ¿Existen profesionales en Rapa Nui, en la área de institucionalidad, en la cual son capaces de generar proyectos? Porque estos últimos años los proyectos han sido como cada año inferiores, con muchas dificultades en la parte técnica. ¿Hay una preparación, hay una visión educativa que se está preparando para esos departamentos, por ejemplo? De capacitación, yo le diría que hace 2 años teníamos muy poca gente preparada y ahora tenemos poca. Nada. O sea, significa, de muy poca a poca. O sea, hemos mejorado, ¿ya? Tenemos que seguir, nosotros seguimos un programa del Ministerio de Desarrollo Social que fue solicitado por CODEIPA en colaboración con la delegación, y hemos estado capacitando funcionarios públicos para la formación de proyectos porque estábamos al debe. ¿Ya? Y esto es un compromiso también para este año. Estamos viendo si este año lo ejecutamos en estos meses, ¿ya? Y que venga, vamos a insistir con el Ministerio de Desarrollo, y la idea es justamente esto, ir capacitando a nuestros funcionarios públicos y que tengan la capacidad de generar proyectos al momento de tener
una figura de administración a través de este gobierno local. ¿Ya? Pero, sin embargo, sin tener esta figura, como digo, es una carrera de mediano a largo plazo, largo aliento, tenemos que tener gente que sean capaces de formar, porque tenemos distintos fondos a nivel nacional, no solamente la glosa insular y el FNR, claro, tenemos muchos más, y eso es donde nosotros tenemos que apuntar. Y nosotros estamos súper comprometidos y hemos hecho capacitaciones. ¿Ya? La última vez capacitamos a 20 personas de distintos estamentos públicos, ¿ya? Así que lo estamos haciendo. No, además que en la propuesta aparece, por ejemplo, que la estructura política de composición de este gobierno está el presidente, está el consejo y están las unidades de este gobierno, que son las unidades de finanzas, que están unidades jurídicas, que va a ser unidades técnicas, que va a permitir justamente que este gobierno va a tener que crear su equipo de trabajo, que tiene que capacitar equipos de trabajo para poder tener la capacidad, para poder formular proyectos y elevarlo. O sea, esto es principal. Nosotros estamos tomando una responsabilidad que la tenía anteriormente, parte de la responsabilidad que tiene el Estado va a pasar a este gobierno y depende cómo vamos a administrar, cómo lo vamos a organizar y si vamos a ser capaces para poder. Y obviamente tenemos que crear, porque parte de la autonomía lo estamos haciendo, y tenemos que tener la visión de trabajar y aprovechar esta herramienta, porque esta va a ser una herramienta reconocida por la ley, que tú tienes facultad resolutiva, y no como está pasando con la subcomisión, que tenemos consultiva. Comisionado, pero si volvemos a los años 90, cuando recién se crea obviamente primero la ley indígena, la promulgación de la ley indígena 19.253, cuando preguntan si íbamos a crear este órgano político llamado CODEIPA y la subcomisión específicamente, también tuvimos estas dudas, que íbamos a ser capaces. Y está acá, está instalada. Posteriormente viene el Coronel de Baicaba, viene Maugenúa, que es un ejemplo también, y tenemos también el Consejo de Carga Demográfica. O sea, siempre hemos tenido estos dilemas. Y es parte de tener obviamente esta incertidumbre, quizá este miedo, porque son cosas nuevas. Pero aquí están, y han estado cerca de 20 años ejerciendo la labor que se le encomendó. Por tanto, son apuestas, pero que hoy día están dando frutos por la creación y la vinculación que hemos tenido hoy día con el Estado. Ha sido una vinculación amigable. Dentro de todo, se han hecho bastante cosas, traer de vuelta al parque, al tener esta coadministración del parque de la zona de áreas protegidas marinas. Entonces, todas esas cosas son avances. Y hoy día también tenemos este desafío, que también lo tuvimos en los años 90, pero que se plasmó y está hoy día presente. Y la disponibilidad que tiene ambos para poder dialogar y llegar a algo de buena acuerdo para nuestra comunidad. Pero si no es necesario, Betty, que tú te pongas a pelear. Tu opinión también vale, la que sea positiva o negativa. ¿Cachai? Nadie está discutiendo, son válidos los dos. Pero cuando se define... Pero hay que definir para dónde va. Y si tú no quieres, es no. Pues si tú querés, vale. Pero no es necesario para llegar a tanto. Trabajemos juntos. También nosotros como pueblo tenemos que ser súper respetuosos y claro y transparente con la información. No podemos cambiar la verdad diciendo una cosa que no es real. Es la obligación del pueblo también participar en estos procesos. Exactamente. Informar. Estamos construyendo y tomando una decisión para el futuro de los próximos 50 años en la isla. Existió la ley Pascua, ¿cuántos años tuvo? Estamos creando una nueva forma de relacionarnos con el Estado, pero reconocido por una ley que te permite, ¿no es cierto?, tener, ¿no es cierto?, las capacidades y las facultades para poder exigir al Estado que cumpla, por lo menos, lo que estamos construyendo, una propuesta. Y no hay que dejar que te lleva las emociones, porque yo creo que ni siquiera esta ley para nosotros, hay que pensar de que hay futuras generaciones que vienen. No podemos seguir en esta... Hemos avanzado. La subcomisión, yo por lo menos estos 2 años y medio, 3 años que llevo adentro, porque yo lo visualizo esto como una herramienta que nos va a permitir nosotros avanzar con los temas que tiene que ver, como dice el delegado, hay cosas que hemos avanzado mucho, porque hemos sido fuertes como pueblo también, porque hemos exigido y usado herramientas internacionales para exigir nuestros derechos, pero dentro de las normativas no está claro. Ahora el Estado va a reconocer
y va a reconocer un sueño del pueblo Rapa Nui, que lo encuentro lo mejor de esta propuesta, que va a reconocer por primera vez por ley el Tratado de 1888. Es un sueño de muchas personas que han muerto y que esperando que puedan ser reconocidos. ¿Y qué significa reconocer? Eso te permite que tú con derecho puedes exigir. Exactamente. Y exigir el tema de la conservación de la lengua, el tema de la cultura, el tema del territorio, el tema del desarrollo, porque basado de que el pueblo Rapa Nui, el Estado lo reconoce que tiene derecho sobre la tierra, sobre su territorio. Y es un tema de interpretación también. Históricamente hay demandas que se han hecho, ¿no es cierto?, en las cortes internacionales, pero con esto vamos a hacer el camino más corto. El nexo, claro. Comisionado, sí, haciendo la comparación, más de 50 años desde que el mismo pueblo Rapa Nui, a través de sus representantes, pidió reconocimiento ciudadano. Sí. Y hagamos esta comparación, de solamente exigir un derecho básico. Hoy en día estamos exigiendo, a través de esta propuesta, ser una especie de región autónoma. ¿Podemos dimensionar la evolución que hemos tenido? Es un tema que tiene que estar sobre la mesa para hacer la comparación y cuánto hemos recorrido, cuánto hemos avanzado. Delegado, quiero hacer un alcance y con esto cierro. Cuando estuve en Bretaña, yo pensé que había sido invitado a la inauguración del término del Moai que estaba siendo tallado, cuando me encuentro con la sorpresa que la relacionadora pública, que es Kisi Ikaharaki, nos tenía un panorama político, tanto para Maugenúa como para la Codeipa, como para Conadi, la persona de Lenquiatán, incluso las Hunui, que viajaron dentro de este grupo. Y el tema que me tocó con un diputado de Bretaña fue exactamente el tema del estatuto. Pidió información, compartió información, y una de las cosas que me dejó claro es que ellos, siendo galos, siendo pertenecientes a Francia, ellos están tratando de luchar por su autonomía, porque ellos son una región de Francia de ascendencia británica. De hace 500, 600 años cruzaron el Canal de la Mancha y se instalaron en esa región que es una de las más ricas de Francia, con respecto al tema agrícola y el tema pesquero. Y él dijo, ustedes los Rapa Nui no deben desestimar esta oportunidad, porque a la Polinesia francesa se le entregó la soberanía, la autonomía y un estatuto propio por la lejanía del territorio francés. Ustedes están lejos del territorio chileno, están en la misma dinámica, deben aprovecharla, porque nosotros llevamos años en una lucha y por el solo hecho de estar en suelo galo no hemos conseguido todavía nada. Entonces, esta es una lección que yo aprendí en mi viaje a Bretaña. Sí, nosotros vamos a volver a Rapa Nui y vamos, esta es una pregunta de Bretaña hasta Rapa Nui. Yo podría hacerle un informe. Son como 16 horas, así que... No, tranquilo. En realidad, hace poco hubo una marcha de miembros del pueblo Rapa Nui en la cual ellos hicieron llegar una carta también. Bueno, se habla del estatuto, no al estatuto, del reconocimiento del Tratado de 1888. ¿Qué más? ¿Qué se destaca de ahí? La respuesta a este grupo. Sí, o sea, la carta dirigida derechamente al presidente de la República, y obviamente, claro, a través de la delegación presidencial, que es el estamento de representación del presidente en el territorio. Y claro, lo que más destaca que son solicitudes como súper explícitas y en concreta, y lo primero que hacen mención dentro de esta carta y petición que hacen al gobierno es que no reconocen viene a nombre del pueblo Rapa Nui, que no reconocen en la carta, que no reconocen a la Codeipa como representación del pueblo. Y lo otro es invalidar el proceso de consulta. Y está explícito, quien quiera, está información pública, así que si gustan pasan por la delegación y les tienen una copia y se entregan. Y esos son como los puntos que
obviamente más llamar la atención al no reconocimiento de esta autoridad y a la invalidación del proceso, y que lo hemos conversado, que fue, bueno, al principio de la conversación lo que se plasmó es que el proceso es un proceso de un derecho. Entonces, esta carta dice que invalidan el proceso, que quieren invalidar y que dejemos sin efecto inmediatamente el proceso. Bueno, es un pensamiento parte de ellos y nosotros recibimos, nomás nosotros canalizamos. ¿Ya? Pero es para que yo se lo comenté que fue juntado con una nómina de firma esta carta. Hay un porcentaje de firma que apoya esta petición. Sí, hay distintas firmas y hay alrededor de 700 firmas. Claro, después se verá depurar efectivamente las firmas, pero esa es más o menos la cantidad de firmas que existen ahí. ¿Por qué usted firmó? Sí, yo voy a ser sincero. Y te corúas emana oku me voy a te voy allí ta orote no hanga o te mata o terapia no. Y tapuraro ir a carta. Yo firmé esa carta en el sentido que yo en esta instancia no apruebo, porque mi preocupación es no el estatuto en sí mismo. Yo creo que se está trabajando y vamos a llegar a pulirlo un momento, sino que es para la futura. ¿Quién lo va a administrar? Estos 5 miembros en la cual el pueblo de Rapa Nui va a votar son gente de la misma etnia. Si hoy día estamos en contra de Codeipa, contra el Corono y contra el Maujeno, ¿qué nos pasa? Entonces, esa fue mi inquietud. Pero usted sabía lo que firmaba, porque, como le comenté, la carta... Es lo que a mí me transmitió en ese momento, si estaba de acuerdo o no de acuerdo al estatuto. Porque lo que se firma, respalda, es justamente la solicitud a que no reconocen a la CODEIPA y quieren invalidar el proceso de consulta, que es un derecho. Yo reconozco a la CODEIPA porque yo voté por la CODEIPA, varios de estos miembros están en la mesa, y porque ellos han realizado, por lo menos estos últimos 12 años, han realizado y han obtenido bienes para la futura generación. Yo lo reconozco. Entonces, ¿usted reconoce a la CODEIPA y reconoce el proceso, el debido derecho? Sí. Entonces, ¿se retracta de la firma? Yo sí, yo retracto porque, o sea, cuando a mí me presenta esta firma, me están diciendo del no al estatuto, y eso fue mi firma, al no al estatuto. Ahora, si se agregó otros elementos o otro objetivo en esa carta, en la cual yo no estaba en conocimiento, y yo creo que ahí hay una deformación de la información y la utilización de mi firma que no era para eso. Entonces, al reconocer todo eso, podríamos hablar ya no de 700 firmas, sino de 799. No, yo estoy hablando de mi caso. Sí. De mi caso, esto muaja, ejemplo, moterapanoi toa, penie tato ina tato hemana uino ki tato ngate pirimaine ki teroaera penie katapura i teroaera oira pa ia utapura i tero me penie hai ma wa ino kai hanga wa ki teroane porque curi ari a penie mo penie kwai tinga pu o kwena ka vahiene tato porque i tato e moto hakawa e pupuhine i tato ne rong armana ma ane era panui ya kuia to ki penie kakare ki tinga tanga penie oira ki ino kai hang Muai tome a coro y choran cororia y no hanga o te amo hay vananga que ta got vananga ki me yere ko hapea nueni haka tapuraira peira teroa e ata kahara tatu itinga angane ange ho. No, y lo otro invitar a la vengo ko comisionado. Tu man tapati yo yo que anakena que hoy to ingo iru teletrero eta. Uimito ako porque me mamá era tu ingo iru teletrero era que porque algo importante, güey, deja que eres un letrero famosa. Tai vavani me cuicoe pero moco me hanga con kit vananga kit aringa. Porque tau hata tu ha unem kio te prautia. Hiridiet kako, pero more oreo tauro mio es un ia tiaco. Pejorero la nu va a ir matutato a Comisión de Desarrollo y quieto me prautia. No tato ellos horirote delegación mau y tu cartana ay. La número roto con número con y te beca o te tire o mato o te tire ocupa con hapia ya tire no hoy te ra nua y que mana to tana nga poki no to na makapuna ni to na hinarere ko ta yana que te nua no con el campo to ai te nua ki penie le va a traer derecho ella te derecho tato otra penuita to jeja no, cuando hay trabajar en un itiajo, ella te derecho trapanui,
Ora no mo va vai mato Comisión de Desarrollo y aro te tere kia to neo mo ngaro tahi te rapanui. Ani ku hape ana na uitiara na uitmuni. O he me kit kona de kimi ki tok aringa. Te me te ko te ia ai. Kei mate hiat mama, mate at papa o mama. Kei mate hia ka tu te roi ranga mama ki ha muru ra mo no pe he ia. Tu yo no mai ko rua yang ai ho no. Chare kwal tu ara mama con papa. Ra kiroto muru mo no. Peheia. Oira, esta es la instancia que yo que trapanui e veri korua. Ine komoto trapanui que trapanui kamoto motetahi. Ka itera ko. Hai tercia ora de treru yang ai o hai interni. No hai tercia pero como después Harwatia. Ina tato hakaroro hako delegado Maururua tu uhora ko iwa mai mo mahia i te mana u kita tu ngata. Poto te hora ta uene he rangi haku atu ata o hoi tatu pe mu amuanga i te anga aro te nohoriberiwa e a amu e vananga. Komisionao Maururua te korua toru pauro tapati piri atu ene te hua aie mo haka ite. Ina kei ki atu peni e ka anga pera, peni ki atu ene haka ite atu i te mana u oro te nohanga o te tatu ta pesia mo tatu kainga Maururua te korua tatoa i orana korua. I orana te Maururu beti. Maururu.